Se está pasando al compás del país una situación difícil desde el punto de vista económico. La verdad que sí, sobre todo en un sector tan difundido como son los comercios acá en la ciudad. En general es el segundo que nosotros hacemos. La verdad es que cuando uno piensa en el impacto que tiene en una economía como la bahiense, muy vinculada a los servicios y al comercio, bueno, la verdad que es para preocuparse. El dato que vos decías es el 76% de aquellos que realizaron el relevamiento, la encuesta, digamos, que acusan estar en una situación negativa, tanto de achicamiento como de estancamiento, sobre todo a partir de dos cuestiones muy puntuales. La primera, la caída de las ventas. El 65% de los comercios en Bahía Blanca tuvo un descenso de las ventas. Y después, vinculado a esta cuestión, hay una clara, digamos, situación de pérdida de rentabilidad. En general lo que está pasando es que los precios suben, pero se está vendiendo menos. Entonces los comercios se encuentran en una situación bastante compleja. Derivado de todo esto, el 20% de los comercios de nuestra ciudad despidió trabajadores solamente en el año anterior, 2018, con la particularidad de que tanto en 2017 como en 2016 se fue haciendo una especie de despido por goteo, ¿no? Constantemente, no en grandes cantidades. Eso lo estamos viendo en los primeros meses de este año. Lo que más ha golpeado sin duda es el tarifazo. Muchos han dicho, bueno, es caro el mantenimiento de un negocio desde el punto de vista del alquiler, pero también nos llega la luz, nos llega el gas, nos llegan los sueldos, paritarias con los trabajadores. Digamos, estos dos o tres factores son los más importantes para decir que la economía ha sido dura. Sí, por supuesto, la cuestión de los alquileres depende en caso si son propietarios o no. Ahora, el que no es propietario, claramente las renovaciones han tenido un impacto bastante importante porque, bueno, lógicamente el que tiene la propiedad quiere compensar las pérdidas en otros sectores. Y puntualmente, en el caso de los servicios públicos, específicamente el tarifazo, afecta muy fuerte lo que tiene que ver con los comercios. Pensemos en una despensa, pensemos en un kiosco que tiene que tener una heladera las 24 horas enchufada. Digo, esos son costos fijos que no puede dejar de abonar claramente y que además afecta el componente de costo. Decíamos, se vende cada vez menos, los costos suben. Hay que agregarle a eso la cuestión financiera. En el caso de los comercios más grandes, el impacto de la tasa de interés es directo y además hay un impacto por vía de caída de ventas. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos consumidores, no tenemos acceso a cuotas sin interés. En ese sentido, lo que está pasando es que hay una caída de ventas, digo, porque no se pueden prorratear los pagos de los productos. Entonces, eso también contribuye a esta situación y claramente lo que estamos viendo es un cierre de comercio. De hecho, hace algunos días se publicó un informe en este sentido. Nosotros relevamos comercios, digamos, que están abiertos, que están funcionando, que la verdad que en su mayoría la están pasando bastante mal. Juan, cuando se habla de relevamiento del Centro Económico de Políticas, ¿hablamos de algún rubro específico o hablamos de kioscos, comercios, supermercados, minimercados? Bueno, el universo de ropas. Sí, el universo de la muestra tiende a ser lo más representativo posible. Nosotros relevamos 24 barrios de toda la ciudad. Obviamente el eje está puesto en el centro porque es una cuestión, digamos, de importancia por densidad poblacional, pero también hacemos foco en otros barrios, sobre todo en aquellos que son polos comerciales, digo, Villa Rosas, Villa Mitre, Noroeste, el barrio universitario. En general tratamos de cubrir toda la ciudad. El componente, si se quiere, por sector, básicamente la mayor parte, casi un 35%, tiene que ver con lo que son alimentos y bebidas. Esto es despensas, carnicerías, verdulerías, panaderías, etc. Y después le siguen en orden de importancia aquellos que son que venden productos textiles, digo, blanquería también, calzado, marroquinería, productos electrónicos, productos vinculados a los automotores, desde una concesionaria hasta aquellos que venden repuestos, por ejemplo, y así sucesivamente. En general, el 84% son comercios más bien chicos, entre 1 y 5 trabajadores, y eso nos da la pauta un poco de la muestra y de los impactos que tiene este tipo de situación económica, digamos, generalizada, de pérdida por adquisitivo muy fuerte, que es una de las principales, digamos, evidencias por las cuales las ventas caen. Digo, no hay plata en la calle, la gente no tiene para consumir, y después esta cuestión de tasa de interés muy alta, tarifas hoy que son impagables para algunos negocios y en definitiva, digamos, hay una pérdida de rentabilidad. Hablaba con distintas gentes de distintos rubros. La panadería está teniendo una situación muy pero muy difícil, teniendo en cuenta la materia prima, los sueldos y esto que vos decías en la baja rentabilidad en cuanto a la venta, pero también los kioscos. También era una situación que se veía muy pero muy preocupante desde una cámara a nivel provincial. No, por supuesto, digo, porque cuando uno analiza lo que tiene que ver con los patrones de consumo en términos generales de los consumidores, en este caso de Bahía Blanca, la verdad es que alimentos y bebidas son los últimos, digamos, productos que se dejan de consumir. Ahora, un chocolatín, o comprarse una camisa, o comprar un zapato, o cambiar el celular, bueno, terminan siendo lamentablemente gastos suntuarios, pero claramente esto se debe a una situación de pérdida por adquisitivo generalizada.
que nosotros estamos trabajando en un informe vinculado al poder adquisitivo de los trabajadores en Bahía Blanca y está en el orden del 16 al 20% de pérdida durante el año pasado, solamente. Estamos hablando de una pérdida muy importante, sobre todo vinculada a estas cuestiones. ¿Que se puede acentuar o no, digamos, de cara a un año de elecciones, a un año que promete ser duro desde lo económico? Mirá, en términos de lo que viene siendo la inflación en estos meses, que vos comentabas recién, lo que ha sido el último registro, que está incluso por encima de lo que esperaba el gobierno, y es difícil que el poder adquisitivo se recupere, claro. Cuando en general, también los gremios tienen un límite para negociar paritarias, porque justamente también los sectores empresariales, sobre todo los pymes, están pasando un muy mal momento. Entonces, es muy difícil que le puedan ganar a la inflación cuando el conjunto de la economía, claro, y de los actores económicos le están pasando muy mal. Ahora, la realidad es que han sido estas políticas, sobre todo implementadas a nivel nacional, pero también han tenido su correlato a nivel provincial y local, que han impactado de lleno en lo que es el poder adquisitivo y que impactan obviamente en lo que tiene que ver con los comercios y los servicios en nuestra ciudad. Juan, gracias por visitar nuestros estudios. Un panorama muy completo y que habitualmente lo podemos ver, registrar a través de estos estudios que ustedes realizan del CEPA. Muchas gracias por invitarme. Juan Cruz Lucero, entonces, uno de los titulares del CEPA aquí en Bahía Blanca, hablando de esta difícil situación económica. 76% de los negocios que han tenido achicamiento o por lo menos estancamiento en el transcurso del último tiempo aquí en Bahía Blanca, una de las cuestiones realmente más preocupantes en torno a los distintos rubros.